Está en Japón, 8 de la mañana, 7 minutos. Hoy estamos con nuestro numeral. Numeral es urgente. Es urgente a propósito de ese nuevo mecanismo que se está buscando desde la cabeza de nuestro nuevo Congreso, el señor Roy Barreras, para tramitar de una manera tal vez más rápida los proyectos de la nueva agenda legislativa. Los saludamos a esta hora, senador Roy Barreras. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, María, Rafael, a todos los oyentes, a las oyentes en los hogares colombianos que nos dejan entrar este domingo a sus hogares. Gracias a la W. Señor Barreras, cuéntenos sobre ese mecanismo. Se había alertado que podía ser algo similar al Fast Track y solamente el nombre de Fast Track generó muchísima resistencia en distintos congresistas del país. ¿Cómo es esto? ¿Qué tan distinto será al Fast Track? Bueno, muy distinto, pero debo recordar en honor al Fast Track, también participé como gestor, que gracias a esa medida se construyó toda la institucionalidad para la paz. Existe la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad, que acaba de entregar su informe, el Estatuto de la Oposición, que durante 28 años de intentos fallidos no existía, hoy es una realidad, le da garantías a esa oposición que las tendrá todas y que, como es natural, digamos, desde ciertas voces extremas, nunca estuvieron de acuerdo con ese proceso de paz y con su institucionalidad. Sin embargo, María Camila, lo que hemos anunciado es que el pueblo colombiano ha exigido por lo menos dos cosas: cambios reales y profundos. Y ha dicho el presidente electo, Gustavo Petro, que los cambios son las reformas estructurales. Él mismo puso de presidente precisamente que los cambios más importantes que se han hecho hasta ahora son la arquitectura e institucionalidad de la paz. No hay cambios reales si no hay reformas estructurales. Y el otro asunto que ha exigido el pueblo colombiano es que el Congreso trabaje. Y por supuesto lo que estamos diseñando jurídicamente, le daré detalles ahora, es un mecanismo jurídico en el marco de la Constitución del 91 y de la Ley Quinta, con las normas actuales vigentes, sin modificar ninguna, que permita poner el pie en el acelerador y garantizar que los colombianos que votaron por el cambio real reciban como respuesta el cambio de parte del nuevo Congreso. La inmensa mayoría de los partidos que se han declarado de gobierno, le aseguro, estarán orgullosos dentro de un año de haber sido gestores de ese cambio, pero para eso hay que trabajar. Yo le diría que ya no es como en campaña que decíamos el cambio en primera, sino el cambio en cuarta velocidad. Hay que diseñar este sistema de alta velocidad y eficiencia. ¿Y qué significa, senador Barreras, trabajar más? ¿Cómo sería eso? Ustedes, en la actualidad, ¿cuántos días a la semana trabajan? ¿Cómo es la cosa y cómo sería ese cambio? Bueno, esa es la fácil. Esa es la fácil. O sea, se acabó la guachapita, María Camila, de que no se trabajaba sino 2 días a la semana en las plenarias. Este Congreso que termina fue quizá el más pobre en resultados de la historia, por cuenta, entre otras cosas, de que no hubo reformas. El gobierno renunció desde hace 4 años a hacer reformas. No hay ninguna reforma importante y, por tanto, 2 días a la semana con plenarias que duraban a veces 2 o 3 horas. Eso se acabó. Las vacaciones de 2 días de trabajo se acabaron. Vamos a trabajar no 2 días, sino 4 días a la semana, pero además vamos a recortar las vacaciones. Vamos a arrancar a trabajar desde febrero y no desde marzo. Pero eso que es lo que exigen los colombianos, junto con la austeridad en el gasto y seguramente el trabajo transparente en línea para que los colombianos lo vean, se suma a lo que les estoy compartiendo y es un nuevo Fast Track. No es el mismo Fast Track porque no tenemos tiempo de hacer un ajuste constitucional ni queremos hacerlo, pero sí es la combinación jurídica de las siguientes normas: el artículo 138 de la Constitución, el 150 y el 163. ¿Qué dicen esos 3 artículos? Están allí desde la Constitución del 91, pero no se usan siempre con eficacia. Pues podemos tramitar las normas que constitucionalmente lo permiten en mensajes de urgencia, en mensajes de insistencia. Podemos trabajar en las comisiones constitucionales, las 7 comisiones, de manera paralela y simultánea. Esa reglamentación de la rapidez del trámite está además definida en la Ley Quinta, en los artículos 85, 119, 169.
Pero además de esta combinación de normas jurídicas existentes, es la aplicación con eficiencia de las normas existentes. Vamos a agregarle a esa receta de celeridad y eficiencia el uso de la virtualidad para trámites más simples, que está respaldado también en el artículo 3 de la Ley Quinta y recientemente en la sentencia de la Corte Constitucional 242 del 2020. Este resultado del equipo jurídico es una mezcla, es un acelerante constitucional, y para tranquilidad de quienes en primera instancia pensaron que se trataba del mismo fast track, no. Esta mezcla de elementos jurídicos existentes permite cuidar la constitucionalidad de las normas. No seremos nosotros los que cometamos el error de aprobar reformas que tengan debilidades constitucionales, todo lo contrario, estrictamente ceñidos a la Constitución y a la ley. Y termino con esto. Si aplicamos esta receta jurídica, que es un nuevo fast track, en la Constitución y en la ley quinta, le sumamos a eso la decisión de trabajar el doble, y le sumamos a eso el recorte de las vacaciones, pero sobre todo la voluntad expresa de los partidos políticos que se han declarado de gobierno, por supuesto tendrán todas las garantías, los espacios, las comisiones respectivas para que sus propuestas sean escuchadas, el respeto por esas bancadas que serán gestoras del cambio. Vamos a tener un Congreso más eficiente, como lo han exigido los colombianos. Pie en el acelerador, cambio profundo, reformas estructurales que avanzarán a partir del 7 de agosto. Senador, pero ¿hay voluntad política por parte de los partidos que se han declarado de gobierno con el tema del reducir las vacaciones, de reducir los sueldos? ¿Hay voluntad política de estos partidos de aprobar estas modificaciones? Porque a lo largo de los años se han hundido. Sí, probablemente ha habido a lo largo de los últimos años sobre todo una especie de inercia, una especie de paquidermia, pero también tiene que ver, Rafael, con la actitud de los gobiernos. Yo mencionaba la ausencia de reformas profundas del gobierno saliente, pero entonces también en la otra cara de la moneda le comparto hoy a los oyentes de la W a ustedes que un mecanismo más eficiente desde el Congreso también exigirá del gobierno entrante la misma celeridad y eficiencia. Y le doy un elemento que vamos a discutir el próximo lunes y martes en el primer encuentro programático de la bancada de gobierno del Pacto Histórico con el gobierno entrante y su equipo económico. ¿Qué vamos a solicitarle en ese encuentro al gobierno entrante desde el Congreso y la bancada entrante? La misma celeridad. No podemos esperar que el 7 de agosto el señor presidente nombra a sus ministros, les dé instrucciones sobre las reformas y estos se vayan a contratar unos asesores y a discutir las reformas para que, como solía ocurrir, terminen radicando reformas en septiembre y en octubre, perdiendo 3 meses valiosos. Sí. Nosotros esperamos que las reformas que se prioricen el próximo lunes y martes, con directrices del presidente Petro, se radiquen el 7 de agosto. Y eso me permitirá, y nos permitirá a todos, que las 7 comisiones constitucionales legales trabajen en paralelo. Permíteme este ejemplo simple. Normalmente ocurre que un gobierno radica la primera reforma. En este caso, los cambios sociales profundos, la lucha contra el hambre, el desempleo, las recetas contra la recesión global que amenaza, pues requieren una reforma tributaria para estimular la demanda interna, para reactivar la economía y para tener con qué hacer los cambios sociales. Pero no podemos suponer que mientras las comisiones económicas trabajan con celeridad, las comisiones primeras o quintas se van de vacaciones. No, al tiempo, de manera paralela, entonces la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma política, la reforma agraria. Senador, frente a estas nuevas propuestas, pues ya se empezaron a ver los pronunciamientos, en este caso de sus contradictores, y creo la más fiel contradictor de este nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro, que es María Fernanda Cabal. Uno asegura que esto es un golpe de Estado y que a partir de este momento comienza la dictadura de la izquierda. ¿Qué responder frente a esto? Yo le puse un trino amable a la apreciada senadora Cabal, que reitero porque es mi deber garantizarle todos sus derechos como oposición, todos los espacios. La democracia necesita voces críticas, así estén equivocadas, así sean un poco delirantes. Le puse el trino diciéndole, aquí está su fast track, es la Constitución del 91, es la ley quinta, la que está vigente.
Por eso le he compartido hoy a los oyentes de la W exactamente cuál es la receta jurídica de ese nuevo fast track que está en la Constitución. El artículo 138, el 150, el 163 de la Constitución están allí desde la Constitución del 91. Que los presidentes lo hayan usado o no, que se hayan dormido en los laureles y que el Congreso anterior estaba relajado trabajando 2 días a la semana, pues se acabó la guachafita, se acabaron las vacaciones. Vamos a trabajar el doble porque el mandato popular de ganar una elección presidencial exige cambios profundos y vamos a garantizarlos en compañía de todos los partidos. Sí. Pero además, déjeme decir algo, María Camila, Sí. la otra mitad de Colombia, que nosotros ganamos la elección presidencial con un mandato de cambio profundo, vamos a cumplir, pero la otra mitad de Colombia que votó con el ingeniero Rodolfo, que tenía temores, ha visto en el espíritu del acuerdo nacional la decisión de gobernar para todos los colombianos de manera estable, segura. El Congreso tiene que ser fiel a ese clamor también y garantizar los derechos de todos los partidos que hoy se han sumado al gobierno en la coalición y los partidos que se declaren en oposición. Claro. Doctor Barreras, quieren eliminar la Procuraduría. Eso lo dijo el presidente electo Gustavo Petro acá en los micrófonos de la W la semana pasada. ¿Cómo lo van a hacer puntualmente en el Congreso? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa opinión y con otra, que es la del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. La Procuraduría podría desaparecer y realmente no pasaría casi nada, porque es un aparato burocrático costosísimo. Como sabemos todos, interviene en todos los procesos jurisdiccionales, pero sus conceptos no son vinculantes. Y en cambio allí hay un personal de altísima calificación profesional, de altísimas calidades, que lo necesitamos en la lucha contra la corrupción, en la defensoría del ciudadano, en la defensa judicial del ciudadano, que hoy es muy precaria, escasamente en la defensoría del pueblo. Lo necesitamos garantizando derechos humanos. Eso implica una reforma que el presidente Petro viene pergeñando, viene pensando, pero que seguramente solo será presentada a partir de enero, febrero del próximo año, porque las prioridades de la agenda legislativa vamos a revisarlas en este primer encuentro programático en Medellín, lunes y martes, con toda la bancada de gobierno, porque el miércoles también le comparto esa información, una vez que el partido, la coalición de gobierno, Pacto Histórico y el equipo económico definan bajo el directriz del presidente las prioridades, el miércoles desde las 7:30 de la mañana empezamos la tarea de compartir con los compromisarios de todos los demás partidos que se declararon de gobierno la tarea de priorizar esas reformas, empezando por la tributaria, y ajustar todos los espacios de representación legítimos que merecen esos partidos, el Partido Verde, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Comunes y, por supuesto, el Pacto Histórico. Y invito de nuevo al que nos falta, un partido de origen liberal que nos acompañó en la defensa de la paz, Cambio Radical, ojalá se defina como partido de gobierno, es el único que nos falta. Senador, ustedes, están hablando de la agenda para este segundo semestre, pero también han dejado ver, ya que están preparando la del 2023, ¿cuáles son esos temas que va a contener la agenda legislativa que van a impulsar ustedes en 2023? Pues gracias por esa pregunta. Para empezar, la agenda del 2023 comienza en las primeras semanas de esta legislatura, porque el presupuesto general de la Nación 2023 es preparado por el gobierno saliente, de acuerdo al plan de gobierno del gobierno saliente. De manera que todas las medidas urgentes de impacto social para detener el hambre, para resolver la escasez de alimentos, por ejemplo, para poder subsidiar los insumos hoy elevados en el mundo, que tienen a las familias colombianas pagando la comida más cara, el mercado más caro de su historia. Esas medidas que son urgentes requieren recursos y requieren mecanismos de inversión a través de los ministerios respectivos, es decir, revisar el presupuesto general de la Nación. Y esa es una tarea que también vamos a cometer lunes y martes con el equipo económico del gobierno. Luego, en el 2023, pues por supuesto habrá que definir cuáles son las reformas que arrancan en el primer semestre, que corresponde a la segunda legislatura de ese año, bajo directrices del presidente. No me adelanto porque
lo sabremos lunes y martes en la intervención del señor presidente, pero sabemos que el ministro de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, ha dicho hay que hacer unos ajustes a la ley 30. Y seguramente hoy la ministra designada de Salud, mi colega la médica Carolina Corcho, ha dicho la definición del rol de las EPS depende del Congreso. ¿Eso qué implica? Que habrá que decidirlo en las discusiones legislativas. Algún proyecto de reforma tendrá que haber. Y esos temas salariales, pensionales, educación, salud, seguramente coparán la agenda del primer semestre del año 2023. Muchísimos temas y nos podríamos quedar toda la mañana hablando con usted, doctor Barreras, sobre todos los proyectos que hay. Agenda 2023, salud, educación, reforma laboral, pensional, el tema de la Procuraduría. Bueno, en fin, así que estaremos pendientes, doctor Roy Barreras, de qué pase y también con Cambio Radical, porque sí falta saber si se declaran en oposición o como partido de gobierno también. Así que estaremos pendientes esta semana de esa noticia y sobre todas estas reformas que tienen que hacer en el Congreso de la República. Muchas gracias por estos minutos en W Fin de Semana. Gracias, María Camila. Pie en el acelerador, trabajar el doble y respeto por todos los partidos de la coalición. Ese será el talante.